Perfecto, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en hora. Con 48 participantes damos inicio a la clase de lenguaje del día de hoy. Ya hoy día comenzamos un poquito más tarde. Generalmente yo comienzo la clase a las 6, 7, 6, 8 de la tarde. Un par de minutitos, ¿no es cierto?, para esperar que todas se puedan conectar, tengan buen internet, etcétera, etcétera. Generalmente comenzamos entre las 6:05, máximo a las 6:10, ¿ok? Siempre el lenguaje, por lo menos yo trato de manejarlo con esos horarios. Entonces, chicos y chicas, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a nuestra segunda clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu. Como siempre, ya saben las normas de convivencia dentro del aula. Silenciar sus micrófonos al ingresar, usar siempre el chat para opinar, responder, preguntar, o si quieren pedir la palabra levantando la mano. Idealmente que tengan siempre un lugar para escribir, sea un Word, sea un cuaderno, que vayan tomando apuntes, porque obviamente la comprensión y la retención de la materia aumenta mucho si es que pueden tomar apuntes físicos, ¿ya? Y por último, el corazoncito para que todos y todas den siempre lo mejor de cada uno y de cada una. Como siempre al inicio de clase, rápidamente les pregunto por su estado de ánimo. Déjenme en el chat el Chayán que los representa al inicio de esta semana, que es más corta de lo normal. Número 5, dice Francisca Benjamín. Ánimo Francisca, ánimo Benjamín, Constanza, Valentina, mucho ánimo a los y las que me mandan el número 5. Patricia, definitivamente el número 6, me alegro muchísimo. Amapola, número 9, excelente, esa es la actitud Amapola, siempre con ganas para aprender mucho más. 9, Mitzi dice 5 también, ánimo Camila, Mitzi que manda el número 5. 9, Nicole, 6, excelente Nicole. Steven, número 8, excelente Steven. Francisca, número 3, Sofía, número 4. El 4 es como serio, menos serio. Damián Castro dice número 1. Ami, número 7, excelente Ami, me alegro mucho. Grace, número 3. Dani, número 4. Número 7. Número 1. Excelente en general, hartos números. Mucho ánimo, sobre todo a quienes mandan el número 5. Yo sé que las clases empiezan tarde, pero a meterle ganas, a meterle ánimo. Entre más voluntad, más esfuerzo o más motivación le metamos, vamos a aprender más, la clase va a ser menos latera, se nos va a pasar más rápido, así que siempre a iniciar la clase, yo sé que el lunes es difícil, pero con todo el ánimo, con todas las energías para aprender mucho más y disfrutarlo. Les agradezco muchísimo por usar el chat para contarnos cómo están. Qué bueno, Maca, siempre tratamos de comenzar preguntándoles por su estado de ánimo, si están bien, y transmitirles, como siempre, la mejor energía, chicos y chicas, para que se aproveche y la clase sea más amena, más amigable. Súper, vamos entonces con la materia del día de hoy. Hoy día, primera clase, vamos a partir definiendo lo que es la comunicación. Excelente, qué buena Valentina, esa es la idea. Hoy día, chicos y chicas, vamos a partir con el concepto de comunicación. Esa es nuestra tarea del día de hoy. Vamos a definir comunicación y adelantándome rápidamente, vamos a ver factores y funciones del proceso comunicativo. Bien, ¿cuáles son los factores del proceso de comunicación? Algunas características principales de lo que es el proceso de comunicación. Ya me adelanto con que es un proceso. Y sus componentes, factores, y en qué situación domina cada factor. Perfecto, les dejé ahí en el chat el objetivo de la clase. Hoy día vamos a reconocer las características del proceso comunicativo. Entonces, chicos y chicas, para partir, ¿qué entienden ustedes por comunicación? Si es que alguien me puede poner en el chat, ¿qué entienden ustedes por comunicación? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo lo definirían?
Medio de expresión, dice Victoria. Excelente, muchas gracias, Victoria. La comunicación como un medio de expresarse, ¿no es cierto? Está bien. ¿Quién más se anima a poner algo? Expresar ideas, dice Diego. Excelente. Tiene que ver con expresar ideas. Estamos muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Una forma de dar a conocer lo que pensamos. Perfecto, Ami, muy bien. Lenguaje corporal, dice Macarena. También el lenguaje corporal es una forma de comunicación. Muy bien. Ami dice una forma de conocer lo que pensamos, puede ser verbalmente. Perfecto, puede ser verbalmente. O de forma escrita, también puede ser de forma escrita. Muy bien, ya tenemos dos conceptos bastante diferentes, ¿no es cierto? La comunicación hablada y la comunicación escrita. Antonio dice transmitir o expresar. Perfecto, eso va sintéticamente toca muy bien lo que es la comunicación. Amapola dice interactuar, también, siempre la comunicación es una interacción. Intercambio de ideas, pregunta Agustín. Excelente, Agustín, no le ponga signo de interrogación, póngalo con confianza, lo que usted piensa, lo piensa, no tiene que poner el signo de interrogación, con harta fe en su propia opinión, ¿ya? Uso del lenguaje, dice Diego. Hay emisor y receptor, dice Francisca. Perfecto, chicos y chicas. Estamos en la misma sintonía respecto a lo que es el proceso de comunicación. Voy a continuar entonces, les agradezco por responder rápidamente en el chat. ¿Qué es la comunicación? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a identificar qué es la comunicación. Ya vemos que hay emisor y receptor, es una expresión de ideas, así que nos estamos acercando mucho a lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Para comenzar, tenemos que la comunicación es un fenómeno bastante complejo y amplio. Tenemos la certeza de que no somos los únicos animales que se comunican. Por ejemplo, no sé, los delfines se comunican, las ballenas se comunican, las abejas se comunican, eh, varios animales se comunican entre sí. Hay un intercambio de información, como dice Steven, entre muchos animales. Muchos animales se comunican y generan intercambio de información entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros también sabemos que nuestro modo de comunicación es distinto al de otros seres vivos, ¿bien? Nuestro sistema, nuestra forma de comunicarse es diferente a la de otros animales, o plantas también, ¿bien? Varias definiciones se han propuesto respecto a qué es la comunicación. En lo que sí estamos de acuerdo, en lo que se agrupan, lo que tienen en común todas las definiciones, es que la comunicación es una relación intencional entre al menos dos personas por medio de un mensaje. Sí, como dice Steven, puede ser orales o escritos, comunicación escrita o comunicación oral, lo que se llama texto y discurso. Bien, lo vamos a estar también analizando dentro del año. Texto, obviamente escrito, discurso es algo hablado, algo enunciado. Entonces, lo que sí estamos todos de acuerdo, todas las definiciones de comunicación establecen que el proceso de comunicación es una relación intencional entre al menos dos personas, dos entidades, no es necesario que sean personas, a veces, por ejemplo, leemos un diario o un artículo anónimo, o que es escrito por un grupo, por un colectivo, ¿ya? Por lo tanto, al menos dos personas interactúan, pero a veces y en general muchas más personas. Y siempre es una relación intencional. La comunicación no es casual. Como decía muy bien Francisca, hay un emisor y un receptor. Y el emisor tiene la intención de transmitir un mensaje. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre hablamos de la comunicación como un proceso intencional entre al menos dos personas diferentes o más. Siempre o más. Tenemos lo primero que hay que entender respecto del proceso de comunicación es que es una relación. Hablamos de relación, obviamente, como un fenómeno que une a dos personas o más. En la comunicación, dos o más seres establecen un vínculo que se concreta en el diálogo, por ejemplo, en el cual el emisor y receptor intercambian papeles. El receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor, y así.
y se retroalimentan. Por eso es posible plantear que la comunicación es una interacción, ¿ya? Ese es el primer concepto de la comunicación. Yo no puedo, o sea, yo puedo hablar solo, pero no me estoy comunicando con nadie. Cuando hablamos de, eso sería simplemente hablar solo, como pensar en voz alta. Pero si es que alguien me escucha, ya estamos hablando de una comunicación, porque siempre en la comunicación van a haber dos o más personas, dos o más seres que se relacionan, que interactúan, como dijeron muy bien también en el chat, es una interacción entre al menos dos personas, ¿ya? Así que la primera característica, para que la anoten ojalá en su cuaderno, en el Word que estén ocupando para el lenguaje, es que la comunicación es una relación. Josefina, adelante. Pues, profe, como usted dijo, la comunicación es una interacción, es lo mismo que relación, ¿cierto? Sí, ¿Se definiría igual? relación o interacción. Lo vamos a entender de una forma sinónima. Una relación Gracias, entre dos personas, es decir, una interacción entre dos personas. Sí, muy bien. muchas gracias. De nada. Ahí les puse en el chat también. La comunicación siempre es una relación entre al menos dos personas o más. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Como señalaban también por ahí, hay intercambios de información. Estamos transmitiendo un mensaje, es transmitir o expresar lo que pensamos, expresar ideas, dijeron en el chat. Muy bien, hablamos de transmisión de información. Siempre en el proceso de comunicación se va a transmitir información del emisor a los receptores o al receptor. El vínculo comunicativo humano tiene varias funciones. Sin embargo, la función que define la comunicación consiste en el traspaso de datos dirigidos al receptor por medio de signos. Bien, como señalaban por ahí, pueden ser signos escritos o signos auditivos, es decir, hablar o leer algún mensaje me va a transmitir información de parte del emisor. Entonces, siempre, 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 así como la comunicación es una relación entre dos personas, esa relación que se establece es un traspaso de información, una transmisión de información dirigida siempre al receptor por medio de signos, ¿ya? Entonces, ya tenemos las dos características que nos definen el proceso de comunicación. Es una relación entre al menos dos personas. ¿Y qué ocurre en esa relación? Hay un traspaso de información. Siempre hay información que se entrega de un lado a otro. Se pueden invertir los papeles. Si me contesta una persona a lo que yo le digo, ella me traspasa otra información de lo que opina o lo que sabe. Por lo tanto, se va transmitiendo la información de emisor a receptor, de receptor a emisor, ida y vuelta, cuando hay diálogo. Bien, así que la comunicación es una relación o interacción entre dos o más personas que intercambian información, se transmite información. A veces no es intercambio, porque el intercambio es ida y vuelta. A veces solamente un emisor que habla todo el rato, como en este caso yo, y ustedes solamente escuchan. Ya si no estuviera el chat, sería un traspaso de información solo de un lado al otro. Como ustedes también hablan en el chat o piden la palabra, es una ida y vuelta de información. Es que estamos intercambiando información y no solo una transmisión de un emisor a los demás. Perfecto, entonces segunda característica es que la comunicación siempre implica una transmisión de información. Bien, voy con Amapola. Tiene una pregunta. Sí, profe, quería preguntar si es que eso también prevalece cuando la comunicación es escrita, por ejemplo, no sé, en un afiche donde está solamente el emisor, pues, y el receptor sería como todo el público en general. Buenísima pregunta, Amapola. Cuando estamos haciendo diálogos, obviamente es un intercambio de información. Nos damos la palabra, ¿no es cierto?, uno al otro y intercambiamos información. Pero cuando estamos frente a un texto, yo no le puedo preguntar a la persona que escribió el texto, oye, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué quisiste decir con esto?
solamente tenemos un texto, ¿no es cierto? No tenemos acceso a la intercambio de información. En ese caso, muy buena pregunta, cuando yo leo un texto escrito, un libro, una novela o veo un afiche publicitario, la transmisión tiene solo un sentido. El emisor ya no está presente con nosotros, pero nos dejó el mensaje que nos transmite la información al público. Por lo tanto, en ese caso, tenemos una transmisión de información unidireccional, por decirlo. Solamente una persona envía la información hacia los demás que la vean esa información, pero no hay intercambio, no hay posibilidad de responder. Así que sí, muy buena acotación. Siempre, como mínimo, hay transmisión de información. Ahora, si hay diálogo, hay intercambio de información. Es diferente. La transmisión es solo un sentido, intercambio entre ida y vuelta de información. Excelente acotación, Amapola. Muy bien. Sigo. La comunicación es intencional. El proceso de comunicación siempre va a ser intencional. Bien, decimos que la comunicación es intencional. En el vínculo comunicativo, media, es decir, lo que manda el mensaje es la voluntad del emisor. Se ejecuta para transmitir la información. Cuando estamos frente a un proceso comunicativo, el emisor tiene la voluntad de transmitir un mensaje. Bien, cuando inicia un proceso de comunicación, el emisor decide, yo tengo que decir esto, yo tengo que transmitir esta información. Por lo tanto, el propósito de la comunicación es transmitir esa información. Por lo tanto, siempre hay un deseo del emisor de transmitir cierta información y ocultar otra muchas veces. A veces uno quiere decir una cosa y se guarda otra, obviamente. Pero lo importante es que siempre hay una intención del emisor de querer transmitir un mensaje. La comunicación y por tanto el lenguaje sirve a determinadas finalidades u objetivos. Habrá comunicaciones emotivas, apelativas, referenciales, etcétera, y eso ya lo vamos a ver como en la segunda parte de esta clase, que es cuál es la intención, qué es lo más importante del mensaje que yo quiero transmitir. Si el mensaje se centra en mi opinión, si el mensaje se centra en que tú hagas algo cuando escuches el mensaje, si el mensaje se centra en que sea gracioso el mensaje y como contar un chiste. Entonces, dependiendo del objetivo de para qué yo quiero transmitir algo, es la función o finalidad que va a dominar ahí. Pero siempre, 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 toda la comunicación, todo mensaje surge porque el emisor quiso transmitir esa información. Por lo tanto, el proceso de comunicación siempre es intencional. El emisor tiene la intención de decir algo, ¿ya? ¿Dudas respecto a eso, que es intencional? Básicamente que la comunicación no sale al azar, sino que siempre el emisor quiere transmitir algo. Sin ninguna duda. Excelente, muchas gracias. Continúo entonces. Gracias, Ana. Bien, la comunicación siempre es un proceso, es un paso a paso. Hay una secuencia de acciones que ocurren cuando inicia, e incluso antes de que inicie el proceso de comunicación. ¿Ya? Decimos que siempre que la comunicación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? El vínculo comunicativo es temporal y ocurre en etapas o pasos, es decir, un paso a paso, un proceso, un método, ¿ya? El emisor se plantea la necesidad y la intención de transmitir. Siempre comenzamos con yo quiero decir algo, o cualquier persona siente las ganas, ¿no es cierto?, la intención, la necesidad de transmitir alguna idea. Por lo tanto, parte el proceso comunicativo siempre con esas ganas del emisor de transmitir algún mensaje. Comienza con un deseo. Yo quiero decir algo. Yo quiero, o esta persona quiere decir algo.
Para hacerlo, se seleccionan los signos, es decir, las palabras, no sé, la metáfora, la rima, si es que le quiero poner, la persona, el emisor, que desea transmitir algo, tiene que pensar cómo lo va a decir. Lamentablemente, uno muchas veces dice las cosas sin pensar el cómo, y sale en formas muy, no sé, groseras o abruptas de transmitir un mensaje. A veces queremos decir algo y lo decimos de forma súper pesada porque no hacemos bien la articulación de la idea. Primero está la idea que yo quiero transmitir, luego pienso el proceso de seleccionar cómo lo voy a decir, genero el mensaje, lo escribo o lo digo y lo transmito, ¿ya? Por lo tanto, comenzamos siempre con la intención comunicativa. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Luego, el proceso incluye las etapas de codificación, es decir, codificar el mensaje, lo que yo estoy pensando, lo codifico en palabras, en un idioma, no sé, en un emoji que le responde a un amigo, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo una idea, pienso cómo la voy a decir, y luego hago el mensaje. Codificar el mensaje es construirlo. Finalmente se transmite ese mensaje, yo digo lo que pienso o escribo lo que pienso, y luego el receptor de ese mensaje debe decodificarlo, es decir, leerlo, mirarlo, escucharlo, entenderlo, todo eso forma parte del proceso de codificación. Entonces, vamos a encontrar en esos 4 pasos principales. Primero, la intención del emisor. Ese es el primer paso del proceso. La persona quiere decir algo. En segundo paso sería que codifica el mensaje, es decir, crea el mensaje pensando, bueno, yo tengo esta idea, voy a decir esto, lo voy a transmitir así. Y lo escribe o lo habla. Finalmente ese mensaje se transmite, ¿no es cierto? Se libera el mensaje, yo lo mando en el correo, o escribo el texto, o digo lo que pienso, y las otras personas deben recibir ese mensaje y decodificarlo, escucharlo, leerlo, entenderlo, no sé, abrir una carta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre vamos a tener un paso a paso en el proceso comunicativo. No es que la comunicación sale así. Incluso, no sé, si yo, no sé, me pego en el dedo chico del pie, bueno, ¿se imaginan el mensaje que sale de uno cuando se pega en el dedo del pie? Pero incluso eso, rápidamente, mi dedo del pie se golpea, se mandan los impulsos nerviosos que señalan una alerta de dolor, obviamente, eso llega a mi cerebro, y mi cerebro responde transmitiendo el mensaje de lo que yo siento. Me pegué terrible fuerte, mueble, desgraciado, y bueno, y todos esos comentarios que uno le tira a los muebles, que no tuvieron la culpa cuando uno les pega, ¿ya? Pero aunque parezca que no siempre es un proceso, la verdad es que siempre la comunicación es un proceso. La persona quiere decir algo, crea el mensaje y lo transmite. Y luego las otras personas deben recibir ese mensaje y decodificarlo, es decir, leerlo o entenderlo. Continúo. Gonzalo, ¿Sí, Fer? Hola. hola. Josefina tiene la mano levantada por si acaso. No, si Entonces, se le quedó levantada, parece. Perdón, se me quedó levantada. ya, yo pensé que tenías una duda, Dali. No, hoy me asusté, pensé que no estaba grabando, pero sí estoy grabando. Sí, súper. Ya, seguimos. Bien, chicos y chicas, entonces la comunicación tiene estos factores. Les pido, ojalá que puedan copiar este mapa conceptual en su cuaderno, con los espacios, con los cuadrados así, porque luego vamos a hacer una actividad de completar esto, ¿ya? Traten de copiar el proceso de comunicación con sus factores, ¿ya? Y dejen un espacio debajito del nombre de cada factor para completar asociando la función. Vamos a hacer, primero vamos a presentar los factores de la comunicación, que son esos: emisor, mensaje, receptor, contexto, código y canal. Y luego vamos a asociar cada uno de estos factores a una función, es decir, un para qué que ocurre en cada proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, los factores de la comunicación, mientras ustedes le sacan fotos y lo copian, lo tratan de hacer en alguna hoja, en el Word,
le saquen fotos o mientras lo copian, yo voy a explicar rápidamente estos factores. Tenemos el proceso de la comunicación, considera estos 6 factores, 7, considerando que en contexto se divide en 2. Primero, como dijimos, el proceso siempre comienza con la necesidad del emisor de transmitir algo que él piense. Por lo tanto, podríamos decir de que comenzamos con el emisor. Ese emisor siente la necesidad de transmitir un mensaje, por lo tanto genera un mensaje. Tiene algo que quiere comunicar y codifica un mensaje. Lo dice, lo escribe, manda un emoji, manda una reacción de Instagram, etcétera, etcétera. Pero siempre el emisor tiene ganas de decir algo y crea un mensaje. Ese mensaje viaja por diferentes canales, ¿ya? Que es el factor que está más abajo. Cuando hablamos de canal nos referimos al medio por el cual viaja ese mensaje. Puede ser el aire cuando estamos hablando y las ondas de sonido viajan por el aire. Puede ser el internet cuando yo mando WhatsApps a otra persona. Puede ser la señal del teléfono cuando yo estoy llamando a alguien. Puede ser el correo cuando mando una carta. Puede ser, bueno, etcétera. El canal es el medio por el cual viaja el mensaje. Este mensaje llega a un receptor. Ese receptor obviamente tiene que hacer el proceso inverso del emisor, es decir, decodificar del mensaje y tratar de entender lo que me quiso transmitir el emisor. Yo leo el mensaje y trato de recibir las ideas que me quiso transmitir el emisor a través de ese mensaje. Tenemos el código, que es el conjunto como de normas bajo las cuales todos entendemos un mensaje. Es un poco, básicamente tiene que ver como sintaxis, idiomas, reglas ortográficas, etcétera, etcétera. Es un sistema de signos el cual todos estamos de acuerdo para escribir un mensaje y que se entienda, ¿ya? Puede ser, spoileando un poco, puede ser los idiomas, lenguaje de señas, lenguaje braille, no sé, hacer gestos, hacer mímicas, también es un tipo de lenguaje universal. Lo entendemos a través de señales, ¿no es cierto? Como haciendo indicaciones, vamos preguntando, aunque no sepamos el idioma, ¿ya? Entonces ese código es el conjunto de normas que nos permiten a todos, a todas, estar de acuerdo en cómo se escribe y cómo se entiende un mensaje. Por último, toda situación comunicativa ocurre siempre dentro de un contexto. En ese contexto podemos encontrar dos partes. Tenemos por un lado la situación y el referente que vamos a explicar a continuación. Todos y todas copiaron eso o le sacaron foto. Les pido por favor, chicos y chicas, que copien eso, le saquen fotos, idealmente que lo escriban en sus cuadernos o en su Word para trabajar. Perfecto, un sí unánime en el chat. Bueno, si no, a través del grupo de WhatsApp se pueden mandar la foto del cuadrito, ¿ya? Eso es lo bueno que tengan WhatsApp. Entonces, en la comunicación hay intervención de varios factores que son intrínsecos, que son necesariamente intrínsecos del proceso. Todo proceso de comunicación siempre va a tener estos factores. Vamos con el primero un poco más en detalle. Partimos con el emisor. El emisor siempre es una entidad capacitada para elaborar y enviar un mensaje. Cualquier persona, cualquier ser o grupo de personas que estén capacitados para elaborar y enviar un mensaje, pueden ser un emisor. El emisor es quien cifra, es decir, quien escribe, redacta o dice el mensaje según un código determinado. Por lo tanto, el emisor siempre va a codificar el mensaje, va a utilizar un código conocido por varias gente para elaborar un mensaje y que ese grupo de personas lo puedan entender, ¿ya? Tiene que ser alguien capacitado de crear y enviar un mensaje. ¿Qué ejemplos tenemos para emisores? Obviamente, autores o autoras de libros, cuentos, novelas, textos, artículos científicos, cualquier tipo de autor o autora
va a ser un emisor o una emisora. Una persona que esté hablando también es un emisor, está creando un mensaje y lo puede transmitir, por lo tanto, una persona hablando es un emisor. Una editorial, cuando nos encontramos, por ejemplo, algunos diarios, periódicos, publican ciertas opiniones, pero a nombre de todo el periódico. En ese caso, no es una sola persona la que escribe el mensaje, sino que son varias personas, o uno lo escribe y los otros lo revisan y le arreglan un poco. Por lo tanto, es un grupo de personas más que una persona en general, pero también es una entidad capacitada para elaborar ese mensaje. Agrupaciones o organizaciones, por ejemplo, cuando nos encontramos informativos del MinSal, por todo el tema del COVID, también en ese caso el Ministerio de Salud es el emisor. Cuando crean un meme, ustedes si han creado memes también están siendo emisores, están creando un mensaje que quieren transmitir, por lo tanto, en ese caso hablamos de emisores. ¿Quieres darle tú con un rato, Fer? Ya. Súper. Voy. Dele. Disculpa. Ya. Entonces, vamos con el receptor. El receptor, entonces, es la entidad que recibe e interpreta el mensaje. Es decir, que esta persona descifra el mensaje o que el emisor le está dando según el código que los dos manejan. Entonces, el receptor es quien recibe el mensaje en este código, que puede ser un idioma, puede ser, bueno, en general el más común es el idioma. Y entonces decodifica. Eso es importante. Démosle con el que sigue. Los ejemplos, faltan los ejemplos. Ah, ya. Ya. Entonces, tenemos el ejemplo de un lector, que en este caso el emisor sería el autor y el mensaje sería el libro o una noticia, un diario. Un televidente, un radioescucha, una persona que simplemente está escuchando lo que otra le está diciendo. Lo importante de la relación o de este receptor en realidad es lo que les decía anteriormente, que finalmente decodifica lo que la otra persona me está diciendo e interpreta. Eso también es importante, que de repente muchas veces cuando se suceden conflictos o problemas, tiene mucho que ver a veces con cómo estamos interpretando lo que otra persona nos está diciendo. No sé si a alguien le pasó, pero cuando estábamos como en pandemia, clases virtuales y todo el tema, pasaba mucho, o a mí me pasó mucho, que de repente como que la gente escribía tallas o los profes decían tallas y nadie entendía que eran tallas, porque no existía esa como comunicación no verbal cuando uno entiende que la otra persona te está diciendo una broma o está tirando la talla. Eso es lo que tiene que hacer el receptor, interpretar lo que me están diciendo. Claro, pasa mucho también cuando utilizamos redes sociales, igual que no hay ironía, no hay tono de voz, no hay énfasis en los mensajes escritos. Entonces a veces uno responde algo como en talla y te dicen como, oye, querés pesado. Y es como, disculpa, estaba bromeando, pero no se entendió, ¿cachai? Como que no codificamos o no decodificamos bien ese énfasis que le da, ¿no es cierto?, la ironía, cuando uno dice como, no sé, como llegaste súper temprano, cuando viene entrando, no sé, media hora tarde y no se cacha. Pero sí, claro, muchos de los errores de la comunicación tienen que ver con el proceso o de codificación, es decir, cuando se crea el mensaje, yo estoy pensando algo y escribo esto y no era lo mismo que estoy pensando. O al revés, cuando yo recibo un mensaje y no lo entiendo bien, porque no supe comprender la idea que estaba en ese mensaje. Exacto, Patricio, el receptor siempre va a ser a quien le llega la información. Un ejemplo chistoso me le pasó a mis tatas con mi hermano hace poco, que mi tata le pidió ayuda a mi hermano chico para hacer, no sé, arreglar un mueble o mover un mueble, no me acuerdo cómo fue. Pero se juntaron, mi tata y mi hermano, ya hicieron lo que tenían que hacer y terminaron temprano. Entonces, llamaron a mi abuela y le dijeron, no sé, mi tata hablando, hola gordita, ya terminamos y vamos a ir a comer con Gabriel, mi hermano. Entonces mi abuela dijo,
lo que mi abuela entendió es que ellos iban a ir a comer afuera, como que iban a comer en otro lado, así, en unos completos, no sé si imaginó algo así. Entonces, mi abuelo le dice, vamos a ir a comer con Gabriel. Mi abuela, perfecto, me relajo y almuerzo cuando yo quiera, pensó ella. Le dijo, ya, gordito, bacán. Entonces, mi tata y mi hermano se fueron donde mi abuela, llegaron allá y mi abuela quedó, pero ¿no me dijiste que iba a ir a comer con Gabriel? Sí, pues vine a comer con Gabriel, pues. Entonces mi abuela quedó toda complicada porque le echó más agua a la sopa, no sabía cómo hacer. Bueno, la cuestión es que entre mi tata no fue claro al armar el mensaje y decirle vamos a ir a comer para allá con el Gabriel, con mi hermano, y mi abuela tampoco supo interpretar que vamos a ir a comer con Gabriel significaba que iban a su casa y que no iban a otro lado. Bueno, en ese caso el error está como entre los dos. El mensaje no estaba bien escrito y ella tampoco pudo decodificar correctamente, ¿no es cierto?, que a dónde iban. Tampoco ella le preguntó, ya, pero ¿a dónde van a ir? ¿Vienen para acá o van a comer a otro lado? También en ese caso, si uno se queda con dudas, o sea, nunca quedarse con la duda, así que me habrá querido decir que vienen para acá o que van para otro lado. Mi abuela no preguntó, por lo tanto, siempre muchos problemas de comunicación se da por eso. Uno asume que entendí bien y la verdad es que no estoy seguro si entendí bien, o el mensaje no era claro o yo no entendí bien, o las dos cosas, como en este caso la Fer dice que también le pasó. Bien, eso pasa porque uno asume y bueno, por suerte ya la sociedad cada vez está más preguntando y menos asumiendo cosas, pero igual, siempre que tengan una duda y por favor en clase, todas las dudas, pregúntenlas, nunca se queden con la duda, chicos y chicas, siempre pregúntenos todo lo que les genere duda, ¿ya? Perfecto. Buen ejemplo, seguimos. Voy con el mensaje. El mensaje obviamente es, por decirlo, el cuerpo de la comunicación. Es aquello que el emisor quiso transmitir. El mensaje es el conjunto de señales portadoras de información que son transmitidos por el emisor y recibidos, ojalá entendidos siempre, por el receptor o la receptora. Es un objeto, una cosa material que puede ser vista, escuchada, manipulada, grabada, etc. Bien, puede ser un mensaje escrito, un audio de WhatsApp, puede ser una revista, una señal, un guiño, puede ser algo que yo dije, un discurso largo o una sola palabra, sí, no, todo eso son mensajes, ¿ya? Generalmente su materia prima son signos que tienen una parte de material, es decir, significante. Cuando hablamos de significante es a lo que yo me quiero referir, ¿bien? Por lo tanto, la mayoría de los mensajes ocupan algo que está en la realidad. Yo me quiero referir a algo. Y ese es de lo que está tratando el mensaje. Siempre el mensaje va a ser aquello que se quiso transmitir por parte del emisor. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Obviamente mensajes escritos, libros, novelas, cuentos, revistas, mangas, memes, mensajes de tipo auditivo o sonoro. Tenemos llamadas telefónicas, por ejemplo, los mismos audios de WhatsApp. Cuando tenemos la radio, mensajes obviamente auditivos. Otros escritos, infografías, cartas, manuales, guiones de cine o teatro, etc. Bien, todo mensaje es aquello que está escrito o dicho o audiovisual también y que quiere transmitir a información del emisor al receptor. Súper, vamos con el siguiente, Fer. Voy. Entonces, el que viene es el código. Lo que nosotros llamamos código es el sistema de signos y reglas que establecemos para poder elaborar e interpretar el mensaje. Por ejemplo, en la imagen de acá al lado tenemos, si no me equivoco, son jeroglifos, ¿cierto? Son como runas o algo así. Sí, yo por ahí como que veo unas runas, pero Una dibujitos. celta. Sí, no sé. Sí, Bueno, pero los entonces, que ocupaban ese lo código sabían importante, entender. claro. Entonces, acá lo importante es que el código tiene que ser compartido entre el emisor y el receptor. Porque si falla el código, es decir, los signos o reglas o
el lenguaje, el idioma que estamos usando, no vamos a lograr entendernos nunca. Es como que yo ahora les hablara en, no sé, chino mandarín, en un contexto en que estamos haciendo clases de lenguaje o en español. Entonces como que no va a funcionar, ustedes no van a entender, si me preguntan algo yo no voy a entender y ahí vamos a generar un problema súper grande. Entonces, ¿qué pasa? El emisor transmite signos a un receptor y acá es importante que estos signos no existen como solitos, sino que forman sistemas y cada signo se define por las relaciones que tiene con los demás. Entonces, a lo que quiero llegar es a que el código debe siempre ser compartido, porque de otra forma no vamos a poder comunicarnos. Claro, en este caso, ¿cuáles serían los signos? Las letras. Cada letra sabemos cómo se escribe, sabemos cómo suena, y cuando se van juntando las letras forman palabras. Conocemos las palabras, es decir, conocemos el sistema. Aquí también entra, por ejemplo, la... ¿cómo se llama? La metalingüística, la sintaxis, como el orden La correcto para escribir. Claro, sintaxis, gramática y se me olvidó la otra. sintaxis, gramática y semántica, Semántica, creo. claro, que son los significados. Entonces, obviamente, el código es este conjunto como de normas que nos permiten hablar bien. Cuando, no sé, por ejemplo, Yoda habla al revés, está haciendo un pequeño cambio en el código, aunque igual lo podemos entender, pero como que habla desordenado, ¿no es cierto? Aquí están los ejemplos, Fer, de algunos tipos de códigos. Exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, diferentes idiomas: francés, italiano, español, chino. El lenguaje de señas también es un código. El braille, que es este sistema de puntitos que se leen al tacto. Los jeroglifos, que son estos dibujitos, los más típicos son como los de Egipto, a mí me encantan. Las caricaturas, los dialectos hablados, las señas, hasta los gestos son un código. Y muchas veces, no sé si a mí me pasa mucho, que yo soy muy de señas. Cuando, por ejemplo, estoy con otra persona y, no sé, típico que uno como que no quiere que una persona que está en un grupo cache qué es lo que uno está diciendo, y como que uno le hace señas a la otra persona. Y de repente la persona lo mira así como con cara de, ¿qué? Y uno así como, no, es que tal cosa. Y como no le estás diciendo, como puntualmente, de repente la seña como que deja la embarrada. Y a mí me pasa mucho. Pero eso también es un código que en ese caso no sería compartido. Entre los amigos existen muchos códigos, como cuando, no sé, uno, por ejemplo, por decirte, te cae mal alguien y le contáis a tu amigo. Y es como, no, esta persona Sí. me cae mal porque aquí, allá y allá. Y llega esa persona y empieza a hablar de eso y tú miras a tu amigo así con cara de... Y tu amigo así como... Y como que no hay nada dicho, pero hay un código que mira la weá que está hablando. Te dije que estaba hablando de eso y tú como sí, tenías razón, ¿cachai? Otro, por ejemplo, que el otro día no me acuerdo con quién hablaba, con una alumna colombiana, parece. Y me decía que le daba mucha risa que nosotros apuntamos así, como, pásame eso, pásame eso. En vez como, como que estamos muy habituados a apuntar con la boca en vez de con la cara, como, pásame esa cuestión. Y como en otros países no se usa tanto que uno apunte con la boca, como, pásame eso con el dedo, pero pásame esa cuestión. Como aquí en Chile es muy común, pero en otros países no es tan común. Entonces es un código que, bueno, se entiende, pero igual da un poco de risa de repente para personas que no apuntan con la boca como en Chile. A mí me pasó, bueno, en realidad mi mamá tenía una compañera de trabajo que era venezolana y me acuerdo que mi mamá me contaba una vez quisieron ir a comer en la tarde y todos empezaron así como, sí, vamos a comer, no sé qué, y alguien llega y dice, ya, pero ¿cómo pagamos? Y otra persona le dice, hagamos una vaca. Y todos así como, sí, hagamos una vaca, vamos, no sé qué. Y la Natacha, que es la compañera venezolana, la había llevado hace muy poco tiempo acá, y como que ella llegó y dijo, sí, vamos, pero ella después decía que le quedó dando vuelta que era una vaca, y
ella decía así como una vaca, y se imaginó como el bistec, como, y decía así como, entonces vamos a ir a comer carne, y no, nada, hasta que le dijeron, no, lo que pasa es que acá se dice así como, hacer una vaca, pagamos entre todos, pero a ella le quedó muy marcado, y claro, después decía así como, no, hagamos una vaca, como para todo, pero en el minuto fue súper complicado, porque ella no sabía que era hacer una vaca. Sí, claro. Como que se imaginaba, somos pocos para comer una vaca entera, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, y decía así como, yo no entiendo, es una vaca, ¿va a ser una vaca para qué? Claro, y son problemas que muchas veces se dan porque bueno, en realidad Chile es muy de modismos, y Sí. eso también es un código demasiado particular y local, y es complicado algunas veces. Sí, nosotros estamos aquí, pero las personas extranjeras igual como ocupamos mucho los animales, como que Sí, soy pato, de perro, como que ocupamos hartos animales para decir cosas cotidianas y la gente queda como, ¿por qué tiene que ver un pato aquí? Nada. Bien, sigamos, nos demoramos mucho en el código, creo, pero estamos buenos muchos ejemplos. sí. Voy a ser perro muerto, Pues el exacto. perro muerto también. Bien, el siguiente factor de la comunicación es el canal. Cuando nos referimos al canal, es el medio por el cual el emisor transmite el mensaje al receptor. Siempre va a ser el medio por el que viaja el mensaje. Puede ser un medio material del que están hechos los signos del código, como por ejemplo la voz, los gestos, en ese caso a través de canal visual, yo hago un gesto para que me vean, mímicas, movimientos, etc. ¿Cuáles son los típicos formas de canales? Tenemos canales acústicos, por ejemplo, el aire, cuando dos personas hablan, el mensaje viaja por el aire. A través del aire van las ondas sonoras de nuestras voces. Las ondas telefónicas, cuando yo llamo a alguien, el canal es acústico y el medio son ondas telefónicas que llevan ese mensaje. También a través del aire, pero en ese caso son las ondas. Cuando escucho radio, lo mismo, a través del aire llegan las ondas de radio a mi radio y yo escucho la música. Tenemos canal visual, por ejemplo, todos los textos escritos. Cada vez que leemos un diario, un libro, una novela, un cuento, estamos frente a un canal visual. A través de los ojos, ¿no es cierto? Y el canal escrito me llega el mensaje. También internet, mensajes por teléfono, obviamente son a través de un canal visual. En este caso, el internet, bueno, el internet es la red inalámbrica, ¿no es cierto?, de internet, pero también el mensaje llega a través de forma visual. Y por último, el canal táctil, uno de los más desconocidos, obviamente, ya la tele la miro, la radio la escucho, pero también hay muchos mensajes que se expresan a través del tacto, como caricias, tocarse, darse la mano, a veces como una persona va muy rápido y le toca el hombro, no sé, a mí me pasa mucho que soy profe y como que la persona está hablando y me acerco y le toco el hombro así como para que guarde silencio, ¿cachai? O para que guarde el celular. Hay hartos mensajes que también se expresan, mensajes físicos que son a través del tacto. Por lo tanto, el canal siempre va a ser el medio por el cual viaja el mensaje. Eso es fácil. Vamos, Fer, con el contexto. Voy, contexto. Ahora sí, ya. Entonces, el contexto, como nos dice la diapo, es el universo que rodea y envuelve la codificación, transmisión y decodificación del mensaje. Espérame, Francisca dice si puedes volver un poquito para sacarle una foto a la diapo y después seguimos con esto. Eso. Ahí. Nos avisas cuando estés lista. Exacto. Súper. Ya, ahora sí, démosle. Como les decía entonces, el contexto es este universo que rodea a la codificación, a la transmisión y a la decodificación del mensaje. Como nos dice acá, es extracomunicativo, o sea que existe independientemente de que haya o no haya, o sea una comunicación particular o muchas personas, independientemente de eso, el contexto siempre está. Y, como nos dicen acá, es objetivo, tiene una existencia propia fuera de la comunicación. Y ya vamos a ver los ámbitos del contexto, pero lo que quiero que les quede claro acá es que no importa si
hay o no hay mensaje, si hay o no hay comunicación, el contexto siempre está ahí, existiendo. Sí. Vamos con los dos ámbitos entonces. Ya. Por un lado, tenemos al referente, que es la realidad a la que se refiere el mensaje, o el tema, asunto, materia, lo que sea que a lo que se refiere el mensaje, es el referente. Acá, por ejemplo, nos dicen que en los mensajes de los animales, el referente es verificable en la naturaleza, concreto y presente. Hay alimento en esa dirección. O es un futuro deseable, como sal de mi territorio. Ahora, por el contrario, las personas pueden referirse a objetos inexistentes o virtuales. Por ejemplo, podemos referirnos al pasado, podemos imaginarnos algún escenario, y entonces, entre los seres humanos podemos mentirnos, podemos comunicar teorías, podemos ironizar, podemos fantasear. ¿Qué pasa con el referente? Que es esta realidad puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Por ejemplo, acá tenemos el dibujito de los Simpsons, en que Flanders no es Flanders. Para ese contexto puntual, la realidad es distinta, o lo que se está diciendo es distinto a la realidad misma. Porque nosotros sabemos que Flanders no es realmente así como está en el dibujo. Entonces, ¿qué es importante? Que podemos referirnos a algo objetivo o subjetivo. Claro, podemos hablar de cosas que existen en la realidad o que existen en nuestra imaginación. Por ejemplo, no sé, ¿cachaste esa nueva marca de botellas de agua? Estamos hablando de un referente que obviamente existe, es algo real. Pero yo digo, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del amor o de la solidaridad, no son conceptos que existan en la realidad, así como aquí está el amor, una foto del amor. No, son ideas, ¿ya? Pero siempre el referente es aquello del contexto de lo que se trata de hablar. Ese es el referente. ¿Ya? Voy con la situación comunicativa. Dentro del contexto, la otra parte del contexto, que no es el referente, es la situación comunicativa, que es el conjunto de circunstancias, de condiciones espaciotemporales, sociales y personales en las cuales se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, van a influir en la elección del canal, del código, el tipo de mensaje, etcétera, ¿ya? Hablamos de la situación comunicativa como el contexto histórico, social que rodea el proceso comunicativo. Más que aquello a lo que nos queramos referir, es como la época histórica y el momento de, no sé, la contingencia que hay. No es lo mismo poner, no sé, un mensaje, crear un libro caballeresco en España en el siglo XVII que, no sé, en el siglo XIX, por decirlo. No es lo mismo, porque obviamente hay otras historias, otro contexto, adelanto tecnológico, ya los caballeros vienen en bajar, no sé. Entonces, la situación comunicativa es aquello que rodea a la situación. No sé, por ejemplo, no es lo mismo mandar un mensaje político el 18 de octubre que el 11 de septiembre. Son situaciones diferentes. Estamos en un diferente contexto o situación comunicativa. Ante la polisemia del término, es decir, de que el mismo término contexto se refería al referente y a la situación, se crearon esta diferencia entre el contexto como referente, aquello de la realidad a lo que yo me quiero referir, y por otro lado el contexto de la situación comunicativa. Bien, por lo tanto, esto, bueno, podría conceder una nueva función que es la función situacional. Ya vamos a ver un poco lo de las funciones, pero más que nada lo importante es saber eso, que el contexto tiene dos partes. El contexto histórico-social, por decirlo, la época, que sería la situación comunicativa, y por otro lado, aquello del contexto a lo que yo me quiero referir, es decir, el referente de lo que estamos hablando. En este caso tenemos el ejemplo 13 de marzo en el mundo de Bob Esponja. En esa fecha ocurre algo en particular, no vi ese capítulo. Pero eso. Continúo.
Vamos con el ruido, Fer. Ya. Entonces, el ruido es cualquier elemento, fenómeno o situación que impide que el proceso comunicativo fluya limpiamente. Entonces, cualquier cosa que interfiera en la comunicación es ruido. Acá nos dicen que no se refiere únicamente al ruido acústico, sino que a cualquier cosa que pueda dañar la situación comunicativa. Entonces, por ejemplo, supongamos que me avisan que me saqué un 7 en una prueba, o en un trabajo, que era en grupo, y yo estoy muy contenta, y digo, oh, nos sacamos un 7, no sé qué, pero mi compañera de al lado está muy triste por algo. La tristeza en ese caso sería como el ruido que impide que el proceso de comunicación sea fluido, porque al final el mensaje se va a transmitir, pero no como uno quisiera que fuese recibido y por esta persona. Entonces, nos dicen que puede afectar a cualquier factor de los que ya mencionamos. Puede ser ruido ambiental, que forma parte, en este caso, del contexto y del canal. Puede ser que nuestro emisor tal vez tartamudee. Puede ser la miopía. A mí me pasa muchas veces que me siento al fondo de la sala y veo nada. Puede ser el desconocimiento del significado de una palabra, que es como lo que hablábamos de hacer la vaca, del receptor y del código. Entonces, cualquier cosa que interfiera en que el mensaje fluya o se interprete o sea recibido de la manera que nosotros esperamos es ruido, y que no necesariamente es ruido del sonido que uno tiende a llamar ruido. Ya. Vamos con una pregunta de Josefina. Sí, ¿el ruido está dentro del contexto? Buena pregunta. ¿El ruido está dentro del contexto? Yo diría que sí. Yo diría que Es va que dentro de la habíamos visto situación. referentes, situación que estaban dentro del contexto y seguimos y Bien. entonces... Sí, no, en ese sentido el ruido no está solo dentro del contexto. Como dice ahí, el ruido puede afectar cualquier parte, cualquiera de los factores de la comunicación. Puede estar Ya, afectando el contexto, puede afectar al emisor, puede afectar al mensaje en receptor, todo. Ah, mensaje, están en puede estar. general. Claro, Ya. el referente, como dice ahí, no refiere únicamente al ruido acústico, sino a todo factor que daña la comunicación. Puede afectar cualquiera de los factores ya mencionados, estar en cualquiera de esos. Obviamente, como estamos hablando de la situación comunicativa, como todo lo que rodea el proceso comunicativo, por ejemplo, si yo estoy llamando y entro en un túnel, el túnel hace que la señal, ¿no es cierto?, se corte y se corta el mensaje. Por lo tanto, en ese caso, el ruido no es un ruido, un sonido, sino es algo que afecta la comunicación en el sentido de que se corta el canal. Las ondas telefónicas ya no viajan más por el túnel, por lo tanto, el canal se corta. Ahora, que yo personalmente, cuando en esa situación estoy hablando por teléfono y me meto a un túnel, el túnel está en la situación comunicativa, por lo tanto, sí sería parte del contexto, como que está en la situación comunicativa, y justo como me metí en un túnel al hablar, eso es un ruido que afectó el canal. No sé si se entiende. Sí, Ya, gracias. vamos con Ger. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, bien, gracias. Profe, por lo que entiendo del ruido, por ejemplo, no sé, en esta clase en línea, si mi internet, por ejemplo, anduviera mal y no, si llega este mensaje, el ruido sería mi internet. Exacto, muy bien. Sería, en ese caso, La un ejemplo señal. muy similar, ¿no es cierto? Profe, me salí porque tengo mal internet. Perfecto, en ese caso, su internet, la falla de la señal de internet sería el ruido que cortó el canal en este proceso comunicativo de usted con la clase. Ujú. Gracias, profe. Perfecto. El mismo ejemplo que hablábamos recién de mis abuelos. En ese caso, el ruido sería de que, por un lado, mi abuelo no hizo el mensaje bien, no dijo a dónde iban a ir a almorzar, y por otro lado, mi abuela tampoco les preguntó, ¿dónde vienen a almorzar? ¿Vienen para acá o van a comer en otro lado? Por lo tanto, ahí tenemos dos ruidos, un ruido en el emisor al construir el mensaje, y otro ruido en el receptor al recibir el mensaje y no preguntar
si estaba entendiendo bien lo que había leído o lo que escuchó o no. Por lo tanto, el ruido puede afectar cualquier cosa que haga que falle la comunicación y puede afectar cualquiera de los factores. Como decía la Fer, si es que yo les hago la clase en chino mandarín, el ruido sería la diferencia de código. Yo manejo un código chino y ustedes manejan español. Por lo tanto, se rompe el código, se altera el código y ese sería el ruido. En este caso, falla el código, que no tenemos ninguna forma en común de preparar un mensaje y entenderlo. Ese es el ruido. Sigamos. Si no tiene más dudas, chicos y chicas, sigamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, Fer. La Sofi nos dejó este ejercicio. Quiero que lo vean y que pongan en el chat, por ejemplo, bueno, el mensaje es todo eso, ¿ya? Ese sería el primer ejemplo, lo doy yo. El mensaje sería, martes 4 de abril, cigarros en la arena, señor director, tengo bla, 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 bla. Todo eso es el mensaje. ¿Qué otro factor de la comunicación pueden identificar en este ejemplo? ¿Quién sería el emisor? Para partir, ¿quién sería el emisor de este mensaje? Emisor sería Ignacia, perfecto, ¿no es cierto? Nos dice que Ignacia Tockman Herrera, de 12 años, es la emisora. Excelente, chicos y chicas, muy, muy bien. ¿Quién sería el receptor? El receptor sería el director. Me quedo con Constanza, que dice nosotros. Macarena, los lectores. Perfecto. Obviamente el mensaje está escrito como una carta al director, que es para que el director la publique en el diario. Pero todos los receptores somos todas las personas que llegamos a leer este mensaje, tanto el director que decide publicarlo, como todas las demás personas que nos llega el mensaje. Todos los lectores y el director seríamos los receptores. Perfecto. Muy bien, chicos y chicas. Josefina, dígame. En este caso, como tiene hartos receptores, porque a veces no salen como todas las anteriores, si fuera una pregunta, en este caso, si nos dicen los que están leyendo o el director, ¿cuál estaría los que están leyendo o Todas el las director? personas que leen el mensaje. Todas las Pero personas ¿y que si leen el mensaje son los receptores. Ah, ya. Entonces, si yo pongo el director, estaría mala la respuesta. Si pone solo el director, estaría malo. Serían todos y todas las personas que llegan a este mensaje. Como dice Daniela, aunque sean receptores indirectos, sí, quizás el mensaje no fue escrito para ellos, pero bueno. Fer, dale tú. Es que yo, no, es que no, si digo lo que estoy pensando, nos vamos a confundir más. Porque yo Igual, pienso dale. que en ese caso el ¿Mm? receptor sí sería el director, porque la carta está dirigida a él. Ya. Pero cuando el director la Entonces, publica en el diario, es otra situación comunicativa y los receptores son claro, todos. a eso iba, que Ya. depende de cómo se plantee la pregunta. Porque si te dicen cuál o cuáles son los receptores de este mensaje y aparece como en contexto de diario, uno dice, ok, toda la gente que lo lee. Pero si te aparece como solo la carta y te dice, estimado director, y es una carta, en ese caso el receptor sería solo el director, porque no está en el contexto de una publicación en el diario. Ah, claro. Entonces va variando también cómo se plantee la pregunta. Y del contexto. Exacto. Siempre del contexto. En este caso, la situación es una situación de comunicación pública, porque es una carta que está en el diario. Obviamente, quizá antes de eso hubo un proceso de un emisor y un receptor, que es, bueno, y tampoco están así, porque obviamente el director no va a leer la carta. El editor o el encargado va a leer la carta y el director está ahí, probablemente no hace nada, no va ni a la pega, está en su casa. Pero el editor o la persona encargada de las columnas de que van a de carta al director
es quien lo lee Ujú. y lo publica. Pero cuando ella lo publica, y aquí tenemos obviamente el encabezado, el diario, la fecha, por lo tanto esta es una situación de comunicación pública y los receptores son todas las personas que lean, desde el director si la leyó, hasta nosotros aquí en la clase del PREU, todos accedemos a este mensaje, por lo tanto todos somos receptores de esto. Pero si fuera solo para el director, ¿sería una carta personal? Sí. Si es que no nos pusieron el Mercurio, martes 4 de abril, ni nada de eso, ahí ya podríamos decir que es una carta privada de una persona a otra y el emisor y el receptor son solo uno. En este caso, el receptor es global, es un público, es una masa de personas que lo ven anónimas. Por lo tanto, todos, todas somos el receptor. Sí. Bien, vamos con el canal. El canal está fácil. Ujú. El canal y el código están 10 de 10. Mire, Daniela nos acota que el mensaje quiere pedirle a todos los lectores. Obviamente, las cartas del director son uno manda una carta al director para que la publiquen en el diario y la lea no solo el director, mucha gente. Por lo tanto, sí, es algo que se pide a todos, a todas. Está molesta con las colillas de cigarro en la playa, la Ignacia. Muy bien. Ahora sí, Mira, vamos vale. con canal y código. Canal dice texto escrito. Sí. Un poco más específico. La carta, ¿sí? Yo diría el diario. El diario y la carta sería el canal. Perfecto. Excelente. En este caso el mensaje viaja, el mensaje escrito y viaja a través del diario. Así que el canal sería el diario, periódico. Bueno, y si no les sale esa alternativa, texto escrito. El código. ¿Cuál sería el código en este caso? ¿Nadie con el código? Sería canal visual, ¿cierto? Sí, canal visual. El código Ahí, código. español. Perfecto, Javi. El código está en español, está escrito en español. Eso es lo que todos y todas. Por eso entendemos este mensaje, porque sabemos leer en español. Ami, dígame. De hecho, Ay, dale, dale. dele nomás, Ami. Ya es que me quedó una duda entre lo que era el código y el ruido, porque lo confundí, pues yo por ejemplo iba a responder a que, claro, era en español, pero que lo confundo porque me imagino que código es como lo que no nos permite ver el mensaje, como que me quedó una confusión con esos dos conceptos. Muy bien. El código es al revés. El código es lo que nos permite a un grupo de personas entender un mensaje. Es aquellas normas para escribir y todo que manejamos en común y por las cuales podemos entender el mensaje. El código, como vimos en los ejemplos, siempre van a ser tipos de idiomas, el lenguaje, español, portugués, italiano, alemán, el lenguaje que sea, o sistema braille, lenguaje de señas para la gente sordomuda, o sea, sí, sordomuda, es el conjunto el código es el conjunto de códigos por los cuales se construyen los mensajes y que las otras personas lo entienden. El ruido es, no sé si todo lo contrario, pero el ruido es algo que nos hace que falle el proceso de comunicación, y el ruido no está asociado solo al código. Hay ruido en el código, por ejemplo, yo hablo chino y usted habla español, no nos entendemos, hay ruido en el código, no manejamos el mismo código. Hay ruido en el emisor escribe un mensaje mal escrito, no se entienden las instrucciones, por lo tanto, hay ruido en el emisor al codificar el mensaje. El ruido es cualquier cosa que afecta el proceso comunicativo, mientras que el código es aquello que nos permite comunicarnos en el mismo idioma. Dale, Fer. Ya, yo tengo un ejemplo para el ruido. No sé si ustedes se han fijado que cuando uno trata de prender la tele y no está ni el cable ni la antena puestos, bueno, no sé, con las teles como que nuevas no funciona mucho, no sé si eso sucede igual, pero con las otras teles uno prendía la tele y si no estaba enchufada como a algo que le diera señal, aparecía una pantalla como con grumos, así como entre gris y negro y que suena. Y también es como la imagen que
de hecho es muy loco porque uno escucha que es como un sonido como súper molesto y es como que la imagen estuviese mostrando el sonido. Es como una sinestesia son muy rara. como esas hormiguitas que aparecen así como... Exacto. Sí, Yo eso me imagino cuando dicen ruido. No sé si lo han visto, a lo mejor, no sé. Pero es como esa la idea. Si tienen como la oportunidad o cachan a qué me refiero, cuando piensen en ruido, piensen en eso de que la tele, así como que uno dice así como, pero ¿qué onda? Es eso. claro. Y asócialo. A mí me pasa mucho que yo siento que esa imagen que muestra la tele es lo mismo que uno escucha. Eso es ruido, como que no me permite ver la tele. Claro, hay una falla en el proceso comunicativo. Ese es el ruido. Puede ser en cualquiera de los factores, pero sí, muy bien. ¿Qué nos falta? Dijimos emisor, receptor, el mensaje, código y Código, canal. canal, el contexto. Nos falta el contexto. Vamos con el referente primero. Ujú. ¿Cuál sería el referente? Dentro del contexto, chicos y chicas, nos ponen en el chat cuál creen que es el referente. El objetivo. ¿Cuál objetivo? El referente es aquello de la realidad a lo que nos queremos referir. ¿Qué era el contexto? Contaminación, dice Victoria. Me va a devolver un segundito. Dijimos que el contexto se divide en dos. El referente, que es la realidad a la cual se refiere el mensaje, el tema o asunto de lo cual se trata. Y por el otro lado tenemos la situación comunicativa, es decir, el conjunto de circunstancias, espacios, sociotemporales que rodean la comunicación. Entonces, la contaminación por los cigarros, el problema de los cigarros, las colillas de cigarro en la arena, el hecho de que hayan colillas de cigarro en la playa, a que tomen conciencia para que no sigan contaminando. Profe, Dígame, Josefina. el contexto podría ser que como el objetivo de la niña hacia el director, como Bien, de ya separemos. evitar. Contexto es referente Ujú. y situación comunicativa. En este caso, el referente de lo que la niña está hablando es que hay cigarros en la arena. La Ah, contaminación por ya. cigarrillos. Eso es lo que de lo que la niña está hablando. Ignacia, en su mensaje, se refiere a algo de la realidad. ¿Qué es esa cosa que se quiere referir? Se quiere referir a la contaminación o a la cantidad de cigarrillos que hay en las arenas. Y que, bueno, obviamente le molesta mucho y todo. Pero a lo que ella se refiere es a esa situación, que hay muchos cigarrillos o colas de cigarrillos en la arena. Eso Ah, es el ya. referente. Y Es por que otro como lado tenemos la situación antes. comunicativa. Cuando hablamos de la situación comunicativa, es todo el contexto que rodea a esto. Ah, ya. Claro, Es cuando que como hablamos... objetivo se puede, o sea, a mí me confunde como objetivo porque igual a veces uno dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Y puede ser el objetivo de que la niña quiere que se acabe los cigarrillos por la contaminación, bla, 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 bla. Ujú. Pero se me confundió eso. eh, del cuál ninguno de ni referente ni situación comunicativa sería como ese objetivo. Muy bien, exacto, Josefina. El objetivo está dentro del emisor y es lo que el emisor quiere transmitir. Ese es el objetivo. El objetivo o propósito comunicativo es aquello que el emisor quiere transmitir. En este caso, la molestia por la cantidad de cigarrillos y obviamente el objetivo de Ignacia sería que la gente no botara sus cigarrillos en la playa. Eso es el objetivo, pero no tiene nada que ver con el contexto, ni con el referente, ni con la situación. El referente es precisamente esa situación de que haya muchas colillas de cigarro en la arena. Eso es a lo que ella se refiere. Como vimos recién, dentro del contexto tenemos el referente, que es
la parte de la realidad a la cual se refiere el mensaje. En este caso, la gran cantidad de colillas que haya en la playa. ¿Cuál sería, por otro lado, la situación comunicativa? Cuando hablamos de la situación comunicativa, y aquí esto es lo que muchos se confunden entre contexto y situación comunicativa. Ahora contexto va a ser el referente y la situación. Antes conocíamos el contexto como la situación que rodea toda la comunicación. Ahora eso se llama situación comunicativa y forma parte del contexto, pero no es todo, ¿ya? Entonces, el contexto es todo lo que rodea la situación comunicativa. El referente es de la realidad, la cosa que yo me quiero referir. Y el contexto o la situación comunicativa que rodea es todo aquello que está ahí, pero que yo no menciono en mi carta. Por ejemplo, en este caso, chicos y chicas, el referente es la cantidad de colillas que hay en la arena. ¿Y cuál sería el contexto? El contexto, o sea, perdón, el contexto me da. ¿Cuál sería la situación comunicativa? Tenemos la fecha, el día y el lugar. Básicamente, la situación comunicativa, en este caso, es una niña que fue con su familia a la playa y que con fecha martes 4 de abril de 2017 generó este mensaje. Bien, la situación comunicativa es el entorno, pero no lo que se menciona, sino que todo el resto del entorno, es decir, el paisaje, una playa, la fecha, la hora, el día y en este caso podemos inferir el país, a pesar de que no dice que esto es en Chile. Obviamente el Mercurio es un diario de Chile, por lo tanto ya podemos saber de qué es la situación comunicativa. Fue una playa chilena el año 2017 en el mes de abril. Esa sería la situación comunicativa. ¿Y qué parte de la realidad quiere mencionar esta niña? La cantidad de cigarros que habían en esa playa. Entonces tenemos el paisaje y momento histórico-social, Chile, la costa de Chile el año 2017, y el referente de toda esa situación comunicativa es la cantidad de colillas que habían en esa playa. Esas son los dos componentes del contexto. Bien, así que nos quedaríamos con eso como situación comunicativa. La fecha, el lugar, en el país, si es que el país está en guerra, si es que están en paz, todo eso es la situación comunicativa. Y por otro lado hablamos de, el otro componente del contexto es el referente, aquello de lo que yo me quiero referir que está en la realidad. Puede ser algo concreto, algo físicamente existente, como las colillas en la arena, o algo abstracto como la inmortalidad del cangrejo, la solidaridad, la esperanza, conceptos que no son palpables, pero que yo me estoy refiriendo a ellos. ¿Bien? Eso, chicos y chicas. Profesor, una consulta. Dígame. ¿La situación comunicativa podría ser lo mismo que contexto de producción? Sí, son bastante sinónimos. Ahora, como hace poco, la palabra contexto se dividió en dos. Situación, que es lo que antes conocíamos como contexto, es decir, el contexto comunicativo, como dice usted, y por otro lado está el referente, aquello de la realidad a lo que yo me quiero referir, aquello del contexto de lo que yo estoy hablando, ¿ya? Sí, está muy bien, Diego, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Estamos a un minutillo de el recreo y ya les toca otra clase. Si no hay dudas, si no hay consultas, lo dejaríamos hasta aquí por el día de hoy. Entonces, chicos y chicas, resumiendo rápidamente, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso, es intencional, es una relación entre dos o más personas y es un proceso, siempre tiene un paso a paso. Además, en la situación comunicativa teníamos esos 7 factores: emisor, mensaje, receptor, código, canal, situación comunicativa y referente comunicativo. Teníamos esos 7 factores de la comunicación. ¿Qué clase viene ahora?
creo que física o historia, no sé, depende de si son historia o física, les digo el tiro, pero no sé. Profe, ¿algún PPT? ¿El PPT lo subiría a alguna página? Sí, lo vamos a subir todas las clases a Ucursos. ¿Cómo me puedo meter al grupo de WhatsApp? Tienen que responderle, mandarle un WhatsApp al compañero que dejó su número al principio. Aquí lo voy a copiar. Patricio dejó su WhatsApp para que lo agregue. Ahí está, ya lo copió. Excelente. Eso, chicos y chicas, ¿ya? Ahora les toca biología a los de ciencias. Y historia, les debe tocar historia o libre, no estoy seguro. Bien, chicos y chicas, lo dejamos hasta aquí. Los felicitamos, las felicitamos a todas por su participación, por su asistencia, y luego se conectan a la otra clase. Profe, Dígame. Dígame, Constanza. disculpe, no puedo escuchar no puedo escuchar cómo uno se metía al grupo de WhatsApp. Tiene que mandarle un mensaje al número de Patricio, que ahí se lo dejé en el chat. Ese número, el WhatsApp de Patricio, ahí hablen con él y él es el encargado del grupo y los mete al chat del curso, ¿ya? De todas maneras, sepan que ese WhatsApp no es Ya, oficial, gracias. es solamente para comunicación entre ustedes, ¿ya? Pero nosotros, todas las comunicaciones oficiales a través de Ucursos y correo, ¿ya? Eso, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un gusto tenerlos presentes y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias a ustedes. Chao, profe. Muy buena participación. Los y las felicito a todos. Chao, chao. Chao, profes. Nos vemos. Chao, Cuídense, que estén Fer. bien. Chao, chao.